Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer la presencia de cada uno de ustedes. En segundo lugar, agradecer la presencia de nuestra secretaria de la comisión, la señora Rosa Núñez, de nuestro congresista amigo Inga, Roberto Angulo y de todos los representantes que hoy día nos acompañan. Si bien es cierto, cuando tocamos este tema de las personas con discapacidad, se ha tratado de avanzar bastante, pero quizás no lo suficiente. Pero en estas reuniones de esta naturaleza, de alguna u otra manera tratamos de llevar y de recoger las inquietudes y volverlo o plasmarlo en leyes. Y para eso yo quiero compartir lo que ha hecho la Comisión de Inclusión Social a lo largo de este año, porque este año me ha tocado presidir esta comisión, de lo cual hoy día cerramos este año, periodo anual de sesiones 2014-2015. ¿Qué ha hecho la Comisión de Inclusión Social? En primer lugar, ha aprobado por unanimidad en la comisión el dictamen de allanamiento a las observaciones formuladas por el presidente de la República en la autógrafa de ley modificada el 28735, que regula la atención a las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores, en aeropuertos, terminales terrestres, etcétera, marítimos, fluviales, medios de transporte. En segundo lugar, aprobado también por unanimidad el dictamen recaído en el 3965-2014, que modifica la ley 29973, Ley General de Personas con Discapacidad, que establece el uso del presupuesto asignado a los gobiernos locales, regionales, a favor de las personas con discapacidad. ¿Qué quiero decir con esto? CONADIS no es una institución que haya sido formado ayer. CONADIS ya tiene formado más de 15 años. Y CONADIS, ¿sabes cuánto tiene inscritos? Y debidamente con su certificado de discapacidad, algo de 130,000 están adscritos a CONADIS. Pero en la práctica y en la realidad dicen que en el Perú debe existir 1 millón de personas con discapacidad. Y otras instituciones internacionales dicen que debe existir 3 millones de personas con discapacidad, porque hacen mención al 10% de su población. La pregunta es, ¿cuánto realmente existen en el Perú? Meta silla, por favor. Sácame la silla, por favor. ¿Cuántas personas realmente existen en el Perú? Esa es la gran pregunta. Si no hacemos un censo, no vamos a poder determinar cuántas personas existen, personas con discapacidad en el Perú. No sabemos realmente. Nosotros hemos pedido un censo, en primer lugar. Segundo lugar, hablando de la ley, sí, es cierto, el señor que hace mención que la Ley General de Personas con Discapacidad, en sus articulados hace mención de que se tiene que destinar el 0.5% para crear accesibilidad y el otro 0.5% para crear proyectos que van a solucionar a favor de las personas con discapacidad. Yo he solicitado a los más de 1.800 distritos para que nos informe cuánto han invertido de ese 1% a nivel nacional, en toda la municipalidad. Grande fue la sorpresa. ¿Por qué? Porque muchas de ellas gastaban el 0.001% y porque la ley dice o lo contempla basta que le hayan designado 100 soles y creen que ya habían cumplido con la ley. Y es por eso que tenemos muchas municipalidades que no han cumplido. ¿Y por qué no han cumplido? Porque como la ley decía ahí nos sacaban la vuelta. Hoy día se ha presentado para modificar esa disposición. Ahora, las municipalidades tienen que cumplir con el 0.5% para crear accesibilidad
y el otro 0,5% para crear proyectos que ayude a la persona con discapacidad. Obligatorio. Cosa que antes no había, no lo teníamos, nadie exigía. ¿Qué más hemos hecho? Aprobado por unanimidad el proyecto de ley 4493-2014 que propone declarar de necesidad pública la implementación del Registro Nacional de Donación y Entregas tecnológicas de apoyo para la persona con discapacidad. ¿Qué ha sucedido a lo largo de estos tiempos? Si bien es cierto, hay personas con discapacidad que necesitan de una silla de ruedas, pero no lo tenemos registrado pues en CONADIS, porque CONADIS lo único que tiene es 130.000 personas con discapacidad. Y los demás, que quizá ya tienen una silla de ruedas, pedían a la región, pedían al ministerio, y ya no tenían 2 o tenían 3. Entonces, también hay un tema ahí que deberíamos haberlo regulado en su momento y tener, primero, detectar cuántas personas con discapacidad necesitan de la silla de ruedas, y de tal manera que el gobierno local o el gobierno central entregue pues a una silla de rueda a esa persona con discapacidad, y no 2 o 3 como se ha venido haciendo en muchos casos. Termino, por favor, y después me hacen toda la repregunta que ustedes deseen. ¿Qué más ha hecho la Comisión de Inclusión Social? El dictamen recaído en los proyectos 4031, 4502, que propone la ley que declara de necesidad pública la obligación del uso de periódicos, las principales herramientas estadísticas de mención. Aquí, si no hacemos una estadística nacional, no vamos a poder determinar, porque cada municipalidad toma sus... Acá tengo la ley general de personas con discapacidad, la 29.973. Pregunto, ¿y cuántas municipalidades cumplen con esto? Me dicen que aquí en Trujillo hay aproximadamente 72.000 personas con discapacidad. 72.000 personas. A nivel nacional se estima que debe ser 3 millones. Pero 3 millones con un CONADIS que no lo tiene registrado, que lo desconoce, y es por eso que en los próximos días ya vamos a tener la designación. Hemos pedido la reestructuración de CONADIS, hemos pedido la reingeniería de CONADIS, y yo creo que el primer día de agosto ya debemos tener un CONADIS fuerte, agresivo, con detenciones para poder sancionar a las empresas públicas, privadas, municipios, gobierno regional, ministerio público, poder judicial, etcétera, etcétera, que está con lo que dice la ley. Otra gran pregunta. ¿Cuántas personas con discapacidad? También lo contempla la Ley General de Personas con Discapacidad. La cuota laboral. Dice la ley, 5% para las entidades públicas y 3% para las entidades privadas. Ejemplo, si en el gobierno regional hay 1.000 personas trabajando, ¿cuánto sería el 5%? 50 personas con discapacidad. 50 personas. Pregunto, ¿están trabajando 50 personas en el gobierno regional? ¿Qué más hemos hecho? Dictamen recaído en los proyectos 4062, que propone la ley que declara de necesidad pública la entrega gratuita de documento nacional de identidad electrónico a las personas con discapacidad y adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza. Yo escucho decir aquí a los señores que tienen una discapacidad auditiva, es cierto, no se ve, pero ellos lo viven, ellos lo sienten. Pero así como estas personas que están en extrema pobreza, en lugares donde no hay acceso, ni siquiera tienen calidad de vida,
¿Qué serán de esas personas? Es por eso que al menos con estas leyes pretendemos en darle calidad de vida a la persona con discapacidad. Otro proyecto de ley 3880-2014, que declara de necesidad pública la elaboración e implementación del Plan Nacional de Promoción y Masificación de Tecnologías de Apoyo y Dispositivos de Ayuda para la Persona con Discapacidad. Dictamen recaído en los proyectos de leyes 3981, 4014, 4133, 4181, 4374, que propone la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Dictamen recaído 4168, que propone declarar la necesidad pública e interés nacional la afiliación de los choferes profesionales independientes al Seguro Integral de Salud, el SIS. Dictamen recaído en los proyectos 2209, 3953, 4063, ley que propone crear el Sistema Nacional de Focalización, SINAFO. Otro proyecto importante que va a cambiar la situación de cómo se venía aplicando. Antes, al menos, existía pues el SISFO. SISFO. Terminaba con H. No, pero pretendo que con esto termine de existir ya el SISFO. ¿Por qué el SISFO? El Sistema Nacional de Focalización de Hogares. Y los que no tenían, la gente que estaba en extrema pobreza, que vive en la calle, que tiene una discapacidad o tiene una discapacidad severa, ¿qué es de ellos? Y es por eso que ahora pretendemos que con esta ley modificar al SINAFO, Sistema Nacional de Focalización, que todos los peruanos tengan acceso a los programas sociales, porque los que tenían hogares tenían acceso y los que no tenían hogares ya no tenían acceso, porque no estaba reconocido ni siquiera por el SISFO. Y yo creo que otro proyecto de ley es el proyecto de ley que ha sido aprobado por unanimidad para crear la pensión no contributiva para las personas con discapacidad severa. Según en una encuesta a nivel nacional, se tomaron datos muy focalizados quizás. Se dice que en el Perú existe un aproximado de 400.000 personas que tienen una discapacidad severa. Si bien es cierto, no lo vemos. No sabemos el dolor de la familia, porque son personas con discapacidad severa que necesitan de un familiar para salir día a día, para salir adelante. Y ni siquiera está insertada la sociedad. A esas personas con discapacidad severa hemos buscado la forma de que el Estado le dé una pensión no contributiva. Ya se designó. Se ha designado al Ministerio de la Mujer ser el ente rector, que yo creo que en los próximos días ya debe empezar a darse esa pensión no contributiva, así como la pensión 65 que se da a las personas con discapacidad severa. Y por último, yo espero que en los próximos días ya pues CONADIS empiece a hacer su trabajo, no tan solo de control, no tan solo de fiscalización, sino el rol que siempre debería de hacer o de realizar. ¿Cuál es ese trabajo? El trabajo de defender a la persona con discapacidad, el trabajo de crear accesibilidad y exigir que todas las entidades públicas y privadas tengan acceso para las personas con discapacidad.